Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, bueno, pues en principio buenos días a todos y a todas. Vamos a ver, como sabéis, esta es la segunda parte de la charla que hemos iniciado el mes pasado sobre el tema de la muerte. La charla, bueno, esta segunda parte va a estar centrada totalmente, fundamentalmente, el 100% de ella, a la visión que nos ofrece la teosofía, sobre los distintos pasos que damos durante el proceso de desencarne, el proceso de la muerte, y después también los distintos pasos que damos antes de alcanzar la siguiente reencarnación, lo cual también incluye todo esto, pues el tránsito por los famosos mundos como el Kamaloka, el astral, el Devachan, el Avicii, y finalmente alcanzar la reencarnación. Yo he puesto aquí, claro, yo cuando lo escribí en el papel me parecía que no era tan rollo, pero al ponerlo aquí me parece un marmotreco de la leche. Entonces yo, bueno, he hecho aquí unos diagramas de la forma más, digamos, esquemática que he podido, para una mayor fácil comprensión para vosotros y sobre todo para que a nivel recordatorio os sea una herramienta que os sea fácil mentalmente de recordar los temas que vamos a hablar, porque a veces se puede hablar muchas cosas y al final casi acabas olvidando todo, ¿no? Y entonces es como un pequeño recordatorio, lo iremos abordando, ¿no? Entonces yo voy a empezar, bueno, os voy a decir más o menos, la charla más o menos, ya os lo digo así de entrada, la tengo estructurada para 1 hora y media, si sois capaces, si queréis interrumpirla antes, la interrumpimos y no pasa nada, la he estructurado más o menos para 1 hora y media. Y haremos un pequeño repaso de todo lo que hay aquí, y entonces empezaré con la composición setenaria para recordárselo a las personas que a lo mejor no estuvieron presentes en la primera parte de la charla, pero muy breve, y ya después pasamos al proceso de la muerte, tal como se contempla en la teosofía, después pasaremos a los tipos de muerte, después a los pasos que daremos antes de la reencarnación y después el tránsito por los diferentes mundos, ¿no? Por lo tanto, entonces ya me voy a poner un poquito de pie así tal, y vamos a ver cómo vamos a empezar la charla. A ver, me voy a hacer una composición primero. Bien, vamos a empezar primero con la composición setenaria, ¿no? Como veo que ya ver esto se me hace un cierto galimatías, ¿no? Bueno, esto es simplemente un recordatorio, porque los que habéis estado presentes en la primera parte ya sabéis de lo que estábamos hablando de la composición setenaria, No voy a volver a explicarla porque si no sería muy largo. La composición setenaria, la sociedad teosófica aboga porque el ser humano está compuesto por 7 cuerpos, Estos 7 cuerpos los ha organizado en 2 grandes bloques, Está un bloque que es lo que se conoce como la tríada superior, que está formada por el cuerpo átmico, búdico y mental superior, lo que algunos autores le llaman el ego superior, y después un segundo bloque que forma el cuaternario inferior, que viene a ser la parte mortal, transitoria del ser humano, que es lo que tiene que ver con el tema de la muerte, que están formados por Kama, mental inferior, el cuerpo astral, el vital etérico y el físico, ¿de acuerdo? Bien, entonces, no sé si os acordaréis, sobre todo los que habéis estado presentes en la primera parte de la charla, que yo no había abordado, es decir, abordé la muerte desde distintos puntos de vista, de cultura, tal, y no lo había hecho desde el yoga. En la primera parte hice una pequeña mención de cómo se contempla la muerte en general desde el punto de vista del yoga. Hoy también voy a hacer una pequeña referencia, pero la voy a hacer desde el punto de vista del Raja Yoga, que es la disciplina del yoga, quizás la más importante, por lo menos para nosotros, y es la que normalmente se enseña en todas nuestras escuelas, en las escuelas de Sanatarma, normalmente. Bien, pues para el Raja Yoga se considera que una de las armas más poderosas para vencer la muerte es el amor, y también el morir voluntariamente, conscientemente, a través de la práctica del yoga. Eso es lo que se conoce como Samadhi, Eso tiene una clara respondencia con lo que habíamos hablado en la primera parte de la charla, con la famosa muerte mística, que propugnaban los grandes místicos, que no era otra cosa que la muerte voluntaria del ego, antes de afrontar la muerte corporal.
Bien, a este morir conscientemente, morir a voluntad a través de la práctica del yoga, es lo que Patanjali en sus escritos pues definía o llamaba el arte de morir, que lo llamaba o lo definía como samyama. Samyama viene a englobar esa famosa tríada formada por dhyana, dharana y samadhi. Esa tríada en el Raja Yoga se conoce como meditación. Esta meditación, esta práctica meditativa, es, digamos, lo que también se conoce, bueno, esta tríada se conoce como meditación, y esta meditación se conoce también, valga la redundancia, se conoce también como el yoga de la muerte. Por lo tanto, este morir conscientemente, voluntariamente, a través de la práctica del yoga, este arte de morir, este yoga de la muerte, es lo que nos permite o le permite a la persona, digamos, diluir su consciencia individual, que es limitada, en el océano de la consciencia infinita. Y en este estado meditativo la muerte realmente no existe. Por lo tanto, la meditación en el ser es una meditación sobre la muerte. Y además es la que nos da sentido a nuestra vida y hacia la cual debemos dirigir nuestra consciencia, al igual que un río lo hace al mar. Es una forma un poquito poética de decirlo, ¿no? Para que se nos quede mejor en la cabecita. Bien, llegado aquí a este punto, para no alargar un poco más esta pequeña introducción, me gustaría aportar una reflexión de un famoso filósofo alemán, Heidegger, que definía el ser de la siguiente forma. Decía que el ser es ser hacia la muerte. Y además, si queremos verdaderamente despertar y ser realmente auténticos, debemos dirigir nuestra consciencia, dirigir o más bien conectarnos con esta realidad, ¿de acuerdo? Bien, hecha ya esta breve referencia desde el punto de vista del Raja Yoga, vamos a adentrarnos ya en lo que es el meollo de la cuestión, ¿no? Lo principal de la charla, que es la visión que nos ofrece la teosofía sobre el tema de la muerte. Bien, como veis aquí, en el proceso de la muerte, que es lo que tiene que ver con el cuaternario inferior, que son estos 4 cuerpos, entonces el proceso de la muerte implica la desaparición del cuerpo físico, a continuación el vital etérico, a continuación el astral y a continuación el kármico. Del cuerpo físico, la desaparición del cuerpo físico ya no vamos a hablar porque en la primera parte de la charla ya lo hemos hecho lo suficientemente. Entonces vamos a hablar de la continuación de este proceso y vamos a empezar por el vital etérico. La teosofía nos dice, bueno, apoyándose en la clarividencia, en el trabajo de los clarividentes, si nos da tiempo, en la primera parte de la charla, no sé si os acordáis, también hablamos bastante de la clarividencia y no me dio tiempo a hablar. A lo mejor al final de esta charla, si nos da tiempo y a alguien le interesa, podríamos hablar. ¿Y qué tiene que ver la teosofía con la clarividencia? Porque lo voy a repetir varias veces a lo largo de la charla. Bien, se considera, debido a estos trabajos de investigación, que después de producirse la muerte física, la muerte de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico empieza a retirarse gradualmente del cuerpo físico. Y en este retirarse, apartarse lentamente, gradualmente, se lleva consigo el prana, lo que se considera como la vitalidad, y los otros 2 cuerpos que quedan del cuaternario inferior, que son el astral y el mental inferior. Durante este apartarse lentamente, gradualmente, ambos cuerpos permanecen unidos a través de un cordón energético de materia etérica que se conoce como el famoso cordón de plata, ¿de acuerdo? Este cordón de plata realmente se comporta casi como un cordón umbilical, porque a través de él, el cuerpo etérico, que es la verdadera batería que nos suministra energía, nos sigue revitalizando, alimentándonos, alimentando a nuestro cuerpo físico, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar un poquito de este cordón de plata. El cordón de plata, hay referencias a él en distintas culturas, concretamente en la que está más cercana a nosotros, que es la católica cristiana. En el Antiguo Testamento hay un párrafo en el Eclesiastés que se cita. Bien, este cordón de plata se le llama así porque está hecho de materia, bueno, está constituido de materia etérica, y su color, el color de materia etérica, es un color gris plateado, aunque hay algunos autores que hablan de un color más bien gris con ciertos tonos azulados, ¿no? Bien, este cordón de plata está formado por 3 hilos. Está el hilo de la conciencia,
que viene del alma y se aloja en el cerebro, concretamente en la glándula pineal. Está el hilo de la vida, que viene del espíritu y que se aloja en el corazón. Y el tercer hilo es el hilo de la creatividad, que es lo que lo crea la propia persona y lo va desarrollando a lo largo de su vida y que se aloja en la garganta. Bien, ¿de acuerdo? Pues durante este tiempo más o menos breve en que ambos cuerpos se están separando y permanecen unidos a través de este cordón de plata, es cuando se produce la transferencia de información hacia los cuerpos sutiles, los superiores. Esta información incluye todo el conocimiento, aprendizaje y experiencias adquiridas durante nuestra recién acabada vida. Y es durante esta transferencia de información cuando la persona ve desfilar ante sí lo que se conoce como la película de su vida. Es decir, que en este momento, en nuestro ego, el sutrama, ve desfilar ante sí como un espectador esa película, la película de nuestra vida, a gran velocidad y en sentido inverso, de todos los acontecimientos más importantes acaecidos a lo largo de esa vida. Y es aquí cuando la persona comprende y acepta el poder y la justicia de la ley del karma, y también cuando comprende el sentido y el propósito de nuestras vidas, de nuestra vida aquí en el plano físico, ¿de acuerdo? Bien, decir con respecto a esta experiencia de ver la película de su vida, hoy en día cada vez ya hay más testimonios de personas, sobre todo aquellas personas que pasan por las famosas ECMs, esas experiencias cercanas a la muerte, y que por diversos motivos, y no a todos les pasa, pero ya hay, todas estas personas, casi todas ellas hablan de haber pasado por este tipo de experiencia, de haber recordado, de haber vivido esta experiencia, de ver esta película de su vida, porque normalmente el cordón de plata es una frontera, lo veremos un poquito más adelante cuando hablemos del mundo astral. En el momento que se rompe el cordón de plata, ya no hay vuelta atrás, ya no hay forma de volver atrás. Las experiencias cercanas a la muerte se dan mientras no se rompe el cordón de plata, igual que hacen los famosos viajes astrales, ¿no? También hablaremos un poquito de ellos, ¿no? Bien, bueno, pues pasado este tiempo más o menos breve, pues este cordón de plata acaba rompiéndose, y entonces ya la persona, residiendo ya en su cuerpo etérico, envuelto en esa luz gris plateada propia de la materia etérica, queda flotando encima del cadáver físico a una cierta distancia, en un estado de serena inconsciencia, ¿de acuerdo? De ahí que, por ejemplo, normalmente en la teosofía se nos dice de que realmente no existe gran diferencia entre el proceso de morir y lo que verdaderamente sentimos cuando nos quedamos dormidos. La única diferencia es que cuando nos quedamos dormidos, ambos cuerpos, el etérico y el físico, permanecen unidos a través del cordón de plata, ¿no? Pero en ambos casos la persona se desliza fuera de su cuerpo físico. Es decir, cuando nosotros nos quedamos dormidos, nos deslizamos fuera de nuestro cuerpo físico y del etérico, que quedan unidos a través de este famoso cordón de plata, y empezamos a residir en nuestro cuerpo astral, y entonces entramos en el mundo astral. Lo hacemos normalmente inconsciente cuando caemos en el sueño. De ahí que después, a través de los famosos viajes astrales, se puede entrar de una forma más consciente, preparada, ¿no? Pero bueno, no vamos a adentrarnos en ese tema porque si no nos alargaríamos. Por lo cual se dice de una forma muy coloquial de que nosotros verdaderamente morimos cada vez que nos quedamos dormidos y volvemos a nacer cada vez que nos despertamos, porque es un proceso muy similar, ¿de acuerdo? Bien, pasado un cierto tiempo que se suele considerar entre las 36 y 72 horas, este cuerpo etérico empieza a desintegrarse, a desaparecer, y la persona entonces empieza a residir, a enfocarse en su cuerpo astral, en el cuerpo emocional. Lo cual, esto ya nos da también lugar a una conclusión muy importante, que nuestras emociones, porque sabéis que el cuerpo astral es el cuerpo emocional, nuestras emociones sobreviven a la muerte física, es decir, a la muerte de nuestro cuerpo físico. Y otra cosa también importante, a raíz de lo que acabamos de ver, nosotros cuando entramos en el mundo astral y nos quedamos dormidos, evidentemente nos da nos aporta la idea o el concepto de que el mundo astral no solamente está poblado
solamente por todas las personas que han fallecido, por los difuntos, sino por todas aquellas personas que de una forma momentánea, temporal, entran en el mundo astral cuando se quedan dormidos. Esto no quiere decir que permanezcan todos ahí mezclados, sino que cuando hablemos del mundo astral veremos que hay diversos planos, y aunque en algunos nos estaremos mezclando, de ahí el cierto peligro potencial del mundo astral, que lo hablaremos, pero no todos estamos ahí revueltos, ¿de acuerdo? Bien, bueno, llegado aquí a este punto voy a hacer una pequeña parada y vamos a hablar de los tipos de muerte, para volver a retomarlo. Nos hemos quedado entonces aquí que ya la persona, en el proceso de desencarne de la muerte, ya está residiendo en el cuerpo astral, listo para la vida en el mundo astral. Entonces vamos a hablar de los tipos de muerte. Teóricamente deberíamos hablar de 4 tipos de muerte. Si decimos que lo que tiene que ver con la muerte es el cuaternario inferior y que implica la desaparición de estos 4 cuerpos, entonces en los tipos de muerte deberíamos hablar primero de 4 muertes, desde una perspectiva teórica, y que supondría la desaparición de los cuerpos físicos, como tú quieras, la desaparición de los cuerpos físico, el etérico, el astral y el mental inferior. Pero en realidad en teosofía se propugna 3 tipos de muerte, y los podemos abordar desde 2 perspectivas, desde la perspectiva digamos solamente del cuaternario inferior, que yo le he puesto para una mejor comprensión, le he puesto micro, desde el punto de vista micro, pequeño, y las 3 muertes desde el punto de vista macro, que sería englobando toda la composición setenaria. Y vamos a hablar de estos 3 tipos de muerte. Primera muerte, desde el punto de vista pequeño, micro, desde el cuaternario inferior. Tendríamos, la primera muerte sería la muerte física, que ya sabéis, hemos hablado de ella. La segunda muerte sería la separación del cuerpo astral mental inferior. ¿Qué significa esto? Una vez que se produce la muerte física, el proceso de la muerte continúa en el mundo astral. Entonces, en el mundo astral, el cuerpo astral, junto con el mental inferior, se separan de la tríada superior. Esta tríada superior se va al Devachan, y entonces esta se queda aquí abajo, el cuaternario inferior. Entonces, estos 2 cuerpos, al separarse, es lo que se considera como la segunda muerte, cuando se produce esa separación de los 2 cuerpos estos, mental inferior y el astral, cuando se separan de la tríada superior. Esto es lo que se considera la segunda muerte. La tercera muerte se considera cuando estos 2 cuerpos, una vez que se han separado, forman un cuerpo que se conoce como el Kama Rupa, que equivaldría dentro de nuestra cultura occidental a un fantasma, al espectro, se le suele llamar a este Kama Rupa. Bien, cuando este Kama Rupa desaparece, que también le toca después desintegrarse y desaparecer, es lo que se conoce como la tercera muerte. Bueno, bien, si contemplamos estas 3 muertes desde un punto de vista global de toda la composición setenaria, tendríamos que la primera muerte englobaría a la desaparición de los 4 cuerpos del cuaternario inferior, que son el físico, el etérico, el astral y el mental inferior. Eso sería la primera muerte. La segunda muerte se produce ya en el cuerpo causal, en el plano divino, aquí, en el mental superior. Y eso se realiza cuando se produce la culminación de la antacarana y la implosión de la tríada en la mónada, de la tríada superior. Bueno, no he puesto aquí tríada superior, pero bueno, de la tríada superior. Os voy a explicar y la tercera muerte, es el abandono del plano físico sin posibilidad de retorno. Bien, seguramente aquí hay unas frases que a lo mejor os va a chocar. Entonces voy a explicar la primera muerte ya no os lo explico porque ya sabéis lo que es y lo estamos hablando. Vamos a hablar qué significa esto de la segunda muerte, la culminación de la antacarana e implosión de la tríada superior en la mónada. Bien, para las personas que no tengáis, voy a poner aquí tríada superior, para las personas que no sepáis lo que es el antacarana, no sé si lo sabéis lo que es, ¿sabéis? Bien. El antacarana es un símbolo de origen hinduista, pero que también usan los budistas de una forma también indistinta. Prácticamente le dan casi el mismo significado, pero con diferentes matices. Yo lo voy a abordar solamente desde el punto de vista del hinduismo y de la teosofía. El antacarana viene a simbolizar como un puente, un lazo, un vínculo
entre el cuaternario inferior y la tríada superior, es decir, entre el mundo material y el mundo espiritual. Eso es lo que es el Antakarana, así a grandes rasgos, pero se podría matizar más. El Antakarana es un símbolo muy poderoso, tan poderoso que incluso se usa en sanación. Se usa en sanación. Y normalmente, gráficamente, viene representado por un cubo tridimensional en el cual dentro están dibujados 3 sietes en 2 dimensiones. Esos 3 sietes vienen digamos, a significar los 7 los 7 chakras, los 7 colores de la escala y los 7 tonos de la escala musical. Por lo tanto, el Antakarana, lo que viene, digamos, a definir esta frase, voy a decirlo mejor. La culminación del Antakarana, lo que quiere decir esta frase es la liberación del alma que está encerrada en la materia. Explico esto. En el proceso de desencarne de la muerte hemos dicho que nuestra alma, por decirlo así, o nuestro ser, como queréis llamarle, está envuelta en toda esta materia, en estos 4 cuerpos. En el proceso de desencarne, nuestra alma empieza su viaje hacia la parte superior, hacia el plano divino. Entonces, en todo ese proceso se va despojando de estos cuerpos, de estas vestiduras. Y cuando se siente liberado es cuando se produce la culminación, la entrada en el plano divino. Eso es lo que quiere decir la palabra culminación del Antakarana. Es la liberación de nuestra alma cuando se libera de la cárcel de la materia. Esos 4 cuerpos del cuaternario inferior. Bien, y ahora vamos a hablar, ¿qué es eso de la implosión de la tríada en la mónada? Vamos a definir lo que es mónada por alguno de vosotros si no lo sabe, pero me imagino que ya lo deberéis haber escuchado muchas veces. Pero para las personas que no lo sepan, la mónada es ese fragmento, esa chispa divina que todos tenemos en nosotros y que se manifiesta bajo 3 aspectos, que son el átmico, el búdico y el mental superior. Eso es la mónada, manifestándose con esos 3 aspectos, esa tríada en nosotros. Bien, cuando decimos la implosión de la tríada superior en la mónada, quiere decir que estos 3 aspectos, estas 3 manifestaciones se reabsorben, se agrupan y se convierten en uno, vuelven al uno, a la unidad, a la mónada, que la mónada está por encima de este plano espiritual, está en el plano monádico. Eso es lo que quiere decir la tríada de la mónada. ¿Qué significa esta segunda muerte? Pues mira, claramente, nuestra alma en el proceso de desencarne se va desembarazando de esta materia que lo rodea, estos 4 cuerpos como envolturas, se introduce vuelve a la casa del pan, como se dice vulgarmente, se introduce en el plano divino, y entonces ya, estando ya las 3 aspectos, las 3 manifestaciones, se vuelven a reagrupar y entonces se convierten en lo que originalmente es la unidad de la mónada. Eso es la segunda muerte, ¿de acuerdo? Y la tercera muerte es el abandono del plano físico sin posibilidad de retorno. Bueno, vosotros sabéis que durante nuestro proceso evolutivo, la teosofía nos dice que llega un momento que hay ciertas personas o ciertos seres alcanzan un cierto nivel de desarrollo tan elevado, un elevado, digamos, desarrollo espiritual, que ya no necesitan, digamos, reencarnarse, han agotado todas las causas ya. Entonces han alcanzado la liberación, la iluminación. Y esas personas o esos seres pueden llegar a un momento que pueden decidir ya no seguir reencarnándose porque no lo necesitan, y entonces pueden abandonar el plano físico cósmico, y si lo abandonan ya sin posibilidad de retorno, no hay posibilidad de retorno, ¿de acuerdo? Esa es la tercera muerte. No obstante, también sabéis que hay personas, hay seres, digo personas, así de una forma coloquial, como si los conocieras, claro. Entonces, es decir, que esos seres ya iluminados, sabéis que pues pueden decidir, aunque ya no necesitan reencarnarse, decidir no abandonar el plano físico, y en un momento determinado sí deciden reencarnarse para ayudar a la humanidad a seguir evolucionando. Caso de los maestros, los mahamas, los avatares, como Buda, Cristo y Mahoma, que en un momento determinado pues decidieron reencarnarse y aportar una enseñanza a la humanidad para que siguiera avanzando, ¿de acuerdo? Bien, pues explicado ya entonces los tipos de muerte, vamos a hablar entonces de los pasos que damos antes de alcanzar la siguiente reencarnación. Y tenemos primero la muerte física, que ya hemos hablado de ella,
y que estamos en el proceso después que nos hemos quedado parados ahí en el mundo astral. Tenemos después el segundo paso, es la entrada y paso por el mundo astral, en la entrada y el paso por el Kama Loka, que es lo que vamos a abordar ahora a continuación. Después los pasos tercero y cuarto se dan aquí tanto en el astral como en el Kama Loka, que son la lucha entre nuestra naturaleza superior e inferior, y el cuarto es estado de gestación. Esto lo vamos a explicar por qué le llamamos estado de gestación. El quinto paso o el quinto periodo es la entrada en el Devachan o el Avicii. Ya sabéis, el Devachan equivaldría a lo que se considera el cielo en el cristianismo, y el Avicii lo que equivale al infierno, ¿de acuerdo? Y el sexto paso es el último, es alcanzar una nueva reencarnación. Entonces, antes de adentrarnos en el mundo astral y en el Kama Loka, que le vamos a dedicar un poquito de más tiempo, vamos a explicar estos dos pasos, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, y vamos a empezar por la lucha entre nuestra naturaleza superior e inferior. ¿Qué significa esto? En este periodo es donde se da la dualidad entre nuestra naturaleza superior, que es de tipo luminoso, y que trata de aspirar, ascender al plano divino, ¿no? Entrar en la triada superior. Y por otra parte tenemos nuestra naturaleza inferior, que es la que trata de sumergirse en la materia, aquí en el cuaternario inferior, y cuando esto lo logra, la persona difunta se convierte en un ser sin alma, y al poquísimo tiempo va inmediatamente a reencarnarse, donde el karma, la ley del karma, su karma negativo, le va a hacer experimentar todo el dolor y sufrimiento que ha ocasionado a los demás a lo largo de su vida anterior. ¿Qué? Perdón. O sea, te refieres que si la parte terrenal, por llamarlo física, atrae más rápido reencarnas. Sí. Okay. Hablaremos de eso. Parece una contradicción, pero no es. Lo hablaremos cuando lleguemos a la Avicii, que es el infierno. El porqué de eso. Entonces, después tenemos el estado de gestación. ¿Qué es esto, el estado de gestación? Bueno, así como toda persona, o todos hemos pasado por un proceso de gestación en el vientre de nuestras madres, antes de nacer al plano físico, en este periodo, que también le vamos a llamar periodo de gestación, vamos también a pasar por un periodo de preparación, de formarnos para lo que va a ser nuestra vida en el más allá, antes de alcanzar la siguiente reencarnación. Este periodo de gestación normalmente es largo, bastante largo. Durante este proceso de gestación, la persona hace una revisión de todo lo que fue su vida anterior, seleccionando solamente aquellos acontecimientos importantes, lo que lo marcaron, todo aquello que amó o odió de alguna forma o medida, ¿de acuerdo? Desechando todo lo demás que no tuviera importancia o él considerase importante. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el proceso de gestación es largo, o bastante largo, y va a ser proporcional al vigor espiritual del ego de esa persona. Terminado ese proceso de gestación, que coincide con la segunda muerte que hemos hablado antes, la persona se va al Devachan o al Avicii, dependiendo del tipo de vida que ha llevado anteriormente. Eso lo iremos abordando. Y después tenemos la entrada en el Devachan y en el Avicii. Bien, todas aquellas personas que a lo largo de su vida no se hayan dejado, digamos, caer en el fango de las bajas pasiones, o de la materia, o de los aspectos más burdos y toscos del ser humano, esas personas van a entrar en el Devachan. El Devachan es un lugar, digamos, de muy alta vibración, un lugar celestial, ¿no? Y ahí solamente pueden entrar aquellas cualidades más nobles, más elevadas, más sublimes del ser humano. Todo lo demás no puede entrar. Por lo tanto, nuestro karma negativo no entra en el Devachan. En el Devachan entra solamente la persona acompañada de su karma positivo, es decir, el producto de sus buenas acciones, pensamientos y palabras. Esto así a grandes rasgos, aunque lo abordaremos cuando hablemos un poquito con más calma del Devachan. Y el Avicii, pues es la contrapartida exacta, perfecta al Devachan. Es decir, todas aquellas personas que se hayan dejado caer en el fango de la animalidad, de la bestialidad, de las bajas pasiones, de la maldad, de la crueldad, todas esas personas van a ir al Avicii. Hablaremos también un poquito más en detalle del Avicii.
como he dicho en la primera parte de la charla, y yo aquí lo vuelvo a repetir, a veces de una forma coloquial hablamos refiriéndonos al Devachan y al Avicii como si fueran mundos o lugares que tuvieran una determinada ubicación geográfica o espacial. No es así. Acordaros de que normalmente cuando hablo así de una forma coloquial me estoy refiriendo a que esos son verdaderamente planos existenciales, son estados de conciencia. Aunque hay un caso que lo veremos más adelante, que podríamos hablar de un cierto Avicii con una cierta ubicación geográfica espacial, pero lo abordaremos más adelante, ¿eh? Pero a nivel de plano existencial sí que los podemos ubicar, ¿eh? Por ejemplo, el Devachan evidentemente se movería en el plano espiritual, desde aquí, desde el mental superior hacia arriba. Y el Avicii evidentemente se movería en el cuaternario inferior, ¿eh? Desde el mental inferior cama hacia abajo. A nivel de plano existencial, esos son ubicaciones, ¿eh? Perfectas, ¿de acuerdo? Bien, y al final nos queda el sexto paso, que es la nueva, digamos, reencarnación. Bien, decir que cuando hayamos agotado todas las causas, tanto en el Devachan como en el Avicii, y el karma esté satisfecho en ese sentido, nuestro ego, nuestra alma, empujada por Taná, que es lo que se conoce como la sed, el ansia de vivir, y también empujado por la ley del karma, por nuestro karma negativo, vamos a reencarnar inmediatamente. Vamos a tener un nuevo nacimiento en el plano físico. Cuando digo causas agotadas, me estoy refiriendo, ¿no?, a que vosotros sabéis que en el cuerpo causal se le llama así porque en él residen todas las causas, es decir, los motivos, el origen del porqué de todas las experiencias que nos toca vivir a lo largo de nuestras vidas en los demás cuerpos. Por eso se llama cuerpo causal. Es decir, cuando nosotros agotemos esas causas, pasaremos al Devachan y al Avicii, ¿de acuerdo? Y ahí, pues a continuación, pues se dará la siguiente reencarnación. Bien, pues entonces ya hecho ya todo esto más o menos como introducción, vamos a hablar de nuestra entrada en el mundo astral, que son los dos pasos que nos quedan en el proceso de desencarne, la muerte, que es la entrada en el mundo astral y la entrada en el mundo kármico. Y vamos a empezar primero por el mundo astral. Perdón, Dile. Ángel, ¿kármico o cámico? Cámico. Cámico. A lo mejor dice kármico. No, es que no veo la R. Cámico. Este es cámico. Bueno, lo puse así cámico por no poner mental inferior. Bueno, Sí, pues sí. es indistinto. Bueno, Vale. no es tan indistinto, porque a veces yo también tengo una cierta confusión, porque hay algunos autores que hacen ahí un poco de mezcla. Hablaremos un poco ahora de ellos, cuando hablemos del mundo cámico, ¿no?, y el mental inferior. Bien, vamos a hablar entonces ahora del mundo astral. El mundo astral es un mundo verdaderamente apasionante, un mundo tremendamente apasionante. Entonces, vamos a ver. El cuerpo astral, como sabéis, es el cuerpo de las emociones, y en el cuerpo astral es donde nosotros, digamos, o donde se reflejan todos nuestros patrones emocionales que están aún sin resolver y que se acaban traduciendo en nuestros pensamientos, formas de pensar, conductas, etcétera, etcétera. Es decir, que en nuestro cuerpo astral es donde nosotros grabamos todas nuestras tendencias emocionales, que son las que van marcando nuestro carácter. ¿Bien? Hecha ya así esta pequeña aclaración sobre el cuerpo astral, vamos a ver qué es eso del mundo astral. El mundo astral es un mundo, digamos, onírico, el mundo de los símbolos, donde las realidades del espíritu toman aspecto místico, bien para revelarnos verdades trascendentales, bien para darnos solución a cualquier tipo de problema, o bien para ser una guía en nuestro vivir diario. De ahí, pues, hoy en día, pues, haya mucha gente que esté interesada en la interpretación de los sueños, porque en los sueños recibimos una serie de información a base de símbolos que muchas veces no sabemos interpretar. Y de ahí también ese interés que últimamente se ha despertado en iniciar viajes astrales de una forma más o menos consciente, al cual también requiere una preparación para obtener información, ¿no?, de muchas cosas que nos pasan, o para interpretarlas, ¿de acuerdo? Bien, hecho entonces esa aclaración, vamos a ver qué es eso del mundo astral. El mundo astral está compuesto por 7 subplanos. ¿Y esto por qué? En la primera parte de la charla no me dio tiempo, y ahora tampoco no quisiera meterme porque me puedo alargar. El porqué del origen de la composición setenaria del ser humano. Pero voy a citar una cosa muy breve.
Normalmente, bueno, esto creo que es mi criterio personal, pero bueno, creo que coincide con lo que normalmente se postula en teosofía, es que, de acuerdo con ese famoso principio hermético, que dice que como es arriba, es abajo, y como es dentro, es afuera, el ser humano tiene una composición seteraria como un fiel reflejo de lo que lo rodea. Nuestro universo también tiene una composición seteraria. Y a nivel interno suele pasar igual. Por lo tanto, todos estos 7 cuerpos a su vez están divididos en 7. No voy a entrar aquí porque esto es un poco polémico, por lo tanto lo voy a dejar así, quedará para otra ocasión. Por lo tanto, el cuerpo astral está dividido en 7 subplanos, que están organizados. Yo en este caso concreto me he decantado por una organización en 3 bloques, en 3 clases. Hay otros autores que hablan de dos grupos: un mental superior formado por 3 cuerpos, o 3 subplanos, y un astral superior formado por 3 subplanos, y un astral inferior formado por 4 subplanos. Yo he optado por otra composición, que lo veis aquí, en el mundo astral. Un primer grupo que agruparía, de primera clase, por decirlo así, que agruparía a los subplanos primero, segundo y tercero. Un segundo grupo que agruparía a los subplanos cuarto, quinto y sexto, y un tercer grupo de tercera clase que agruparía al subplano número 7, al inferior. En este inferior es donde entran, o donde van a entrar, o donde van a residir aquellas personas que se caracterizan por su maldad, por su crueldad: asesinos, homicidas, rufianes, ladrones, etcétera, etcétera. Incluso hay algunos autores que incluso sitúan a los suicidas en este subplano. En este subplano estas personas permanecen en oscuridad y suspendidas ahí, como flotando, ¿de acuerdo? Y separadas de los demás mortales, de los demás difuntos. En los subplanos, en el segundo grupo, que engloba los subplanos cuarto, quinto y sexto, son la contrapartida astral perfecta a la vida física. En este subplano la vida es como la vida física, pero sin cuerpo físico. Lo veremos, lo explicaremos mejor más adelante. Y en el primer grupo, donde están los subplanos primero, segundo y tercero, tenemos que en el primer subplano es donde residirían aquellas personas como intelectuales, científicos materialistas, grandes políticos, estadistas, etcétera, etcétera. En el segundo subplano estarían los religiosos, digamos un poco, a ver, me sale la palabra, los religiosos extremistas, que normalmente suelen estar llenos de orgullo y carentes de verdadera espiritualidad. Y en el tercer subplano estarían unas personas que, absortas en sí mismas debido al poder de su mente, dan lugar a unas recreaciones colectivas como ciudades, con sus calles, escuelas, casas, bibliotecas, etcétera, etcétera. Es decir, aunque esas recreaciones colectivas son solamente el producto de la mente, son productos mentales, la gente vive en ese subplano contenta y feliz durante años. Esto lo iremos viendo un poquito, desgranando a más. Bien, hecha esta pequeña introducción de cómo está compuesta el mundo astral, vamos a ver cómo entramos en el mundo astral. Nosotros entraremos en el mundo astral, en cualquiera de estos subplanos, como es natural, atraídos al subplano que nos corresponde a nuestro nivel vibratorio, es decir, de acuerdo con los hábitos e inclinaciones que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida. Es decir, que si una persona a lo largo de su vida ha tenido emociones nobles, elevadas, sublimes, esa persona se va a despertar a la conciencia en cualquiera de los subplanos superiores que hemos citado. En cambio, si la persona ha tenido emociones negativas, vastas, groseras, va a despertar a la conciencia en cualquiera de los subplanos inferiores. ¿De acuerdo? Bien. Hemos visto entonces cómo entramos en el mundo astral. Vamos a ver cómo es el tránsito por el mundo astral. Hemos dicho que el mundo astral está dividido en estos 7 subplanos. Por lo tanto, el mundo astral tiene organizada su materia en 7 capas concéntricas, organizadas desde la más vasta a la más sutil. La más vasta está en el exterior, y esta exterior es la que determina nuestro grado de desarrollo espiritual en el momento de morir, y además es también la que nos ubica en el plano astral correspondiente a nuestro nivel vibratorio. Esto lo entendéis, lo del nivel vibratorio, ¿no? Luego las atracciones. Bueno, pues entonces no lo explico, ¿no? Esto no quiere decir
no obstante que la persona en el momento de entrar en este subplano astral vaya a pasar toda su vida en ese subplano. Todo lo contrario, pasado un cierto tiempo la materia de ese subplano astral se va descomponiendo, se va desintegrando e inmediatamente la persona pasa a residir en el siguiente subplano superior, y así sucesivamente por todos, de tal forma que su vida a través del mundo astral supone a lo mejor el paso por todos los subplanos, con lo cual puede experimentar, percibir el estado de conciencia propio de los planos superiores, y también va a poder, digamos, disfrutar, gozar de los aspectos más bellos y gratos y hermosos que son propios de los subplanos superiores. ¿De acuerdo? Perdón, ese proceso lo hace en el mismo momento en una misma muerte o en muertes. No, todo en una muerte. Vale. Tu paso por el mundo astral es este. O sea, que vas subiendo de nivel para vas pasando cada muerte, perdón. No, cada muerte no, en la muerte. En la muerte, en el momento que entras en el mundo astral, pasas por todos estos subplanos. Es decir, que si una persona está en el subplano inferior total, pasa séptimo, va cada cierto tiempo va subiendo de nivel. Sí. Okay. Por eso es que dicen que cuando tienes un nivel evolutivo y te mueres, hay personas que en esa etapa duran muchísimos años antes de reencarnar, y hay otras que, como pasan a las partes superiores y tienen que hacer menos escalas, reencarnan de nuevo más rápido. ¿Sí? Bien, bueno, pues entonces, visto esto, vamos a ver, hemos visto ahora el tránsito, ¿no? Vamos a ver cómo es la vida en el mundo astral. La vida en el mundo astral, como hemos dicho antes, en los planos superiores, acordad que hemos dicho que era parecida a la vida física, pero no es exactamente igual. Hay una gran diferencia. La diferencia es los pensamientos. En el mundo astral los pensamientos se ven, se perciben. Por lo tanto, en el mundo astral no cabe el engaño ni la hipocresía, porque las personas se ven y se perciben exactamente tal como son. Al mundo astral también se le conoce como el mundo sin obstrucción, porque la materia astral es altamente o enormemente maleable, y debido al poder de la mente, basta que la persona, por ejemplo, piense en algo para que ese algo inmediatamente se materialice. De ahí que en este famoso tercer subplano, debido al poder de su mente, la gente, las personas que residen ahí, recrean o crean esas ciudades ficticias, ¿no?, donde viven contentas y felices. Pero son recreaciones mentales, productos mentales. Es el poder de su mente. Piensan en algo y ese algo se materializa. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver entonces cuál es nuestra permanencia en el mundo astral. Bien. Pues a esta materia astral, como todos los demás cuerpos del cuaternal inferior, pues se van desintegrando. Es decir, durante nuestro paso en el mundo astral, todas las emociones impuras, vastas, groseras, se van desapareciendo. Y solamente se van purgando, purificando, ¿no? Y solamente nos quedamos con las más bellas, las más elevadas, las más nobles, las más sublimes. Que estas son las que acabaremos incorporando a nuestro cuerpo causal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, según la clarividencia, y vuelvo a hablar de la clarividencia, y el trabajo de investigación de los clarividentes, que nos dicen que el tiempo de permanencia por término medio oscila entre los 20 y 40 años en el mundo astral. Eso no quiere decir que todos estemos esa edad o ese tiempo. Podemos estar mucho más o podemos estar mucho menos. Todo eso va a depender, pues, de nuestro desarrollo espiritual, del tipo de vida que hayamos llevado, el karma que hayamos generado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Con esto ya entonces ya tenemos una visión un poco de cómo es nuestra entrada y nuestro paso por el mundo astral. Entonces vamos al segundo paso. Entonces ya el cuerpo astral desaparece y la persona entonces ya está enfocada y residiendo ya en el cuerpo kámico, en el mental inferior. Entonces vamos a entrar cómo es el paso, cómo es la entrada y el paso en el plano kámico. Bien, Kama, como sabéis, se le conoce también como el cuerpo de los deseos, las pasiones. Y normalmente está muy interrelacionado con el cuerpo astral, que es el de las emociones. De ahí que algunos autores, no quería meterme en esto, pero lo voy a comentar así de pasada. De ahí que algunos autores, por ejemplo, casi fusionen cuando hacen la separación, hacen la distribución de la composición setenaria, casi fusionan el astral con el mental inferior, y dicen que el Kamaloka, que es lo que equivale al purgatorio cristiano, está en el mundo astral, pero no es así. El Kamaloka está en el plano kámico.
Y esto también tiene una explicación porque nos da lugar a una cierta confusión. No sé si os acordáis, los que estuvisteis presentes en la primera parte de la charla, de que hay 3 tipos de materia astral. Una materia astral que está precisamente relacionada verdaderamente con el cuerpo astral, que sería el linga sarira. Hay otra materia astral un poquito más sutil que está relacionada con el mental inferior, con el kama, que se le llama, a esa materia astral se le llama kama rupa manásiko, porque está dotada de inteligencia. Son los famosos elementarios. Ahora vamos a hablar de ellos, que son precisamente con los que conectan los clarividentes, y donde ellos quitaron casi toda la información que se sabe o que aporta la teosofía sobre los procesos que se pasa después de la muerte. Y después hay una tercera materia astral mucho más sutil, pero asociada al mental superior, que es lo que se conoce como el Mayavi Rupa, el cuerpo de la ilusión, y algunos autores le llaman los Nirmanakayas, y es el vehículo que utilizan los maestros, los adeptos y los mahamas, donde ellos vuelcan toda su conciencia, pudiéndose manifestar o no en el plano físico. Hablaremos de ellos ahora aquí durante el Kama Loka. Bien, entonces el Kama es el vehículo de expresión del mental superior. Por eso se dice que el Kama está asociado al mental inferior. El mental inferior es el cuerpo donde nacen o tienen origen y se almacenan todos nuestros pensamientos. De ahí que se dice que nuestra mente siempre está pensando y es incansable. Ese es el origen, ¿de acuerdo? No obstante, esto no hay que confundirlo con el cerebro. El cerebro simplemente es un órgano físico que es el vehículo de expresión que utiliza el mental inferior para manifestarse. Kama es el vehículo de expresión del mental superior, y el cerebro es el vehículo de expresión del mental inferior, ¿de acuerdo? Bueno, hecha esta pequeña introducción, vamos a hablar entonces ahora un poquito qué es eso del Kama, el mundo kármico, ¿no? Y el Kama Loka. Vamos a ver, toda persona en el momento de morir pierde todo recuerdo, queda mentalmente aniquilada y cae en un estado de inconsciencia y pasa a experimentar lo que se conoce como el sueño acásico. Primero lo hace en el cuerpo astral y después lo hace en el Kama Loka, en el mundo kármico. Vamos a ver, ¿qué es eso del sueño acásico? Porque seguramente a lo mejor la mayor parte de vosotros no sabéis lo que es el sueño acásico. Bien, el sueño acásico creo que es un concepto que la primera vez, o la persona que lo usó por la primera vez, creo que fue Annie Besant. Y el sueño acásico viene a definir ese recuerdo consciente que se realiza durante el cuarto proceso, que es el proceso de gestación, donde aquí habíamos dicho que la persona hacía la selección de todos aquellos acontecimientos importantes que habían pasado a lo largo de su vida. Eso es el sueño acásico. ¿De acuerdo? Vale. Los maestros nos dicen que normalmente después de la muerte no todas las personas caen en este sueño acásico, sino que hay un grupo de personas que permanecen despiertas o semidespiertas, en un estado de semi-inconsciencia o de ensueño, tanto en el plano astral como en el mundo kármico. Por lo tanto, podríamos organizar a todas aquellas personas que entran en el Kama Loka en 2 grandes grupos. El primer grupo, los que caen en el sueño acásico, ahí estarían englobadas todas aquellas personas que han alcanzado un grado elevado de desarrollo, un enorme desarrollo espiritual, como maestros, magos, chamanes, adeptos, con sus respectivos discípulos más avanzados, ¿de acuerdo? Y en el segundo grupo estarían englobadas aquellas personas que permanecen despiertas o semidespiertas. Por lo tanto, podríamos hacer otra subdivisión. Y entonces tenemos aquí Kama Loka, en el primer grupo, las personas que experimentan el sueño acásico, y en el segundo grupo, los que permanecen despiertos y los que permanecen semidespiertos. Los que permanecen despiertos, ahí estarían englobados todas aquellas personas que a lo largo de su vida se caracterizan o se caracterizaron por una determinada maldad, crueldad, y son el caso de los asesinos, homicidas, ladrones, rufianes, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y en el tercer grupo, que son los que permanecen semidespiertos, en un estado de sueño, semi-inconsciencia, aquí estarían englobados todas aquellas personas que a lo largo de su vida han mantenido una adicción o una fuerte adicción a cualquier tipo de droga. También se incluyen a las personas que a lo largo de su vida han tenido una fuerte obsesión
por cierto tipo de actividades, como avaricia, lujuria, gula, cierta maldad, crueldad, etcétera, etcétera. Y aquí también en este grupo incluiríamos a las personas que han muerto de una forma no natural. Es decir, ya sea de una forma involuntaria, como los que han muerto por asesinados o por accidente o catástrofes, o los que han muerto de forma voluntaria, los suicidas. Aquí, en este grupo, en los semidespiertos. Hablaremos ahora de ellos, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues aclarado esto, entonces vamos a definir entonces qué es el Kamaloka. El Kamaloka, por lo tanto, es un mundo sutil, intermedio entre el mundo material y el mundo espiritual. Y es el lugar, bueno, por eso también tiene esa equivalencia a lo que se conoce como el purgatorio en el catolicismo cristianismo, ¿no? Por lo tanto, es el lugar a donde van todas las personas después de morir y que, pasado un cierto tiempo, dependiendo después del tipo de vida que han llevado, pasan al Devachan o a la Vichy. Es decir, que después de culminar el proceso de la muerte, todas las personas en el momento que salgan después del Kamaloka se van a ir al Devachan o a la Vichy. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a definir un poquito y hablar un poquito, a desentrañar qué es eso del Kamaloka. Cuando decía que es un mundo intermedio, lo decía también por una cosa que se me olvidaba, que es lo siguiente. Creo que lo había comentado en la primera parte de la charla. Originalmente en la teosofía, cuando hacían esta distribución setenaria, hacían una distribución distinta. En vez de hacerla en dos bloques donde había una triada superior y un cuaternario inferior, hablaban de una triada superior y de una triada inferior. Y en el medio estaba este cuerpo, el mental inferior, el Kama. Por eso se le considera que es un mundo intermedio también, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a ver. El Kamaloka en realidad se comporta como un basurero, es un basurero. ¿Y por qué es un basurero? Porque en el momento que todas las personas que entramos en el Kamaloka, evidentemente tenemos unos determinados aspectos vastos, groseros, negativos. Todos esos aspectos vastos, groseros, negativos del ser humano no tienen cabida en el Devachan, no pueden entrar en el Devachan. Entonces no van a tener más remedio que quedarse aquí, en el mundo kámico, en el Kamaloka. Y a estos aspectos más toscos, más vastos, groseros del ser humano, es lo que se considera como un desecho, una basura. De ahí que en teosofía, los teósofos a esta basura, a estos desechos, le llaman un elementario, le llaman un kamarrúpico manásico. Un kamarrúpico manásico. Bien. Normalmente estos elementarios, su estancia en el Kamaloka, normalmente, como hemos dicho, es más bien en un estado de despierto o semidespierto, o semi-inconsciente, y pasan su tiempo de purificación, de purga, y acaban finalmente desapareciendo. Normalmente el tiempo de permanencia en el Kamaloka, por lo que nos suelen decir los clarividentes, puede oscilar entre minutos, horas, a varios días. No es mucho el tiempo de permanencia en el Kamaloka. Vamos a hablar un poquito ahora de esto de los elementarios. Los elementarios, entonces, en realidad se comportan como cascarones vacíos, es decir, exentos de cualquier cualidad noble, sublime del ser humano. Solamente llevan aquellos aspectos más vastos, groseros o primitivos del ser humano. Y ahí es donde reside el peligro de estos elementarios. Porque estos elementarios, como hemos dicho, nuevamente permanecen, digamos, en un estado semi-inconsciente. Pero pueden en cualquier momento despertarse, pueden ser revitalizados a través de las famosas sesiones de espiritismo, donde se genera una cierta energía importante que, debidamente canalizada a través de la invocación del medium o del espiritista que dirige la sesión, pueden revitalizar a estos elementarios. Y una vez que están revitalizados estos elementarios, como no quieren desaparecer porque era el fin que les tocaba, van a querer seguir viviendo, estar manteniéndose despiertos, y por lo tanto van a tratar de vampirizar a cualquier persona que esté presente en esa reunión y que sea lo suficientemente, digamos,
sensible o débil mentalmente en ese momento, y va a proyectar sobre esa persona todos sus aspectos o pensamientos malvados o malévolos. Ese es el peligro de los elementales. Por lo tanto, aviso, todas aquellas personas que asistan a una reunión de espiritismo con la buena intención o sana intención de querer contactar con el espíritu de alguna persona o familiar recientemente fallecido, o querida o amada, o que haya fallecido hace años, que sepan que difícilmente, por no decir imposible, aunque hay dos excepciones que ahora hablaremos, van a contactar realmente con el espíritu de esa persona. A lo sumo, con lo que van a contactar son con estos elementarios, y ya vemos el peligro que tienen. De hecho, por ejemplo, Madame Blavatsky, os lo vuelvo a referir, si me da tiempo lo hablaré al final de la charla, Madame Blavatsky, que era una reconocida medium y también clarividente, y ejerció el espiritismo y en unas fases de su vida, llegó un momento, él decía que aconsejaba abandonar totalmente el camino de investigación que en un momento determinado en la teosofía realizaron ciertas personas para obtener información de lo que pasaba en el mundo astral. Por el peligro por este peligro y por otros también. Porque evidentemente estos elementarios, una vez que están despiertos, no solamente van a vampirizar a las personas presentes que estén en las reuniones de espiritismo, sino a cualquier persona que se mueva en el plano físico o que entre dentro del mundo astral, ya sea de una forma inconsciente o de una forma consciente, a través de los famosos viajes astrales, que es uno de los peligros potenciales también de los famosos viajes astrales. Es un tema a considerar. Hay que ir mínimamente preparado y saber con lo que te puedes encontrar, ¿de acuerdo? Bien. Perdón. Eso quiere decir que, por ejemplo, los que están en el nivel más alto, que son los que están en el sueño... el sueño acásico. Esos no hay forma de conectar con ellos. Y los semidespiertos solo si logran despertarlos. Pero los que... Ahora te respondo a eso. Vale. Mira, ¿cuáles son las dos excepciones con las cuales se pueden conectar con el verdadero espíritu de la persona? La primera, cuando esa persona que es invocada a través de esa reunión de espiritismo, pues mantenga, por los motivos que sea, un fortísimo interés de retornar. Él no puede retornar porque ya está en un proceso de la muerte donde ya el cordón de plata se ha roto y entonces no hay posibilidad de retornar. Entonces pero él mantiene un fortísimo interés de retornar por algún interés concreto, específico, por lo que sea, a la vida física. Entonces sí se puede contactar con el espíritu de esa persona. ¿Pero por qué podemos contactar con el espíritu de esa persona? Porque esa persona también va a sufrir una consecuencia negativa de ese interés de querer retornar. No va a poder entrar en el Devachan. El Devachan es la frontera. En el momento que la persona entra en el Devachan, no tenemos forma de poder contactar con esas personas que están ahí. Están en la quinta dimensión, están en un plano, en un estado vibracional que es imposible. Nuestro estado vibracional no hay forma, no podemos proyectar nuestros pensamientos, no tienen cabida en el Devachan, es imposible. Esta es una de las circunstancias. La segunda circunstancia es a través de lo que he citado antes, a través de los nirmanakayas o los mayavirupas, esos cuerpos de ilusión, esa materia astral que usan los grandes maestros, los adeptos, donde ellos proyectan toda su conciencia, pudiéndose manifestar o no en el plano físico. Pero esta gente no acude a la invocación de los espiritistas, de las reuniones. Deciden ellos, eligen ellos a la persona con la cual quieren contactar. De hecho, sabemos que el caso en la teosofía, por ejemplo, hay varios casos, ¿no? Pero bueno, por citar el más conocido, el de Madame Blavatsky, ¿no? Ella fue contactada por maestros que ellos la eligieron a ella, le transmitieron cierta información y esa información pues ella la trasladó a sus textos, a sus escritos. Sí. Pero eligieron ellos, No hay forma de contactar con el verdadero espíritu de una persona que esté en el Devachan. Si está en el Devachan ya no hay forma de contactar con él. Contactaremos con los famosos elementarios, los Kamarúpico manásicos, ¿de acuerdo? Sí. Bien, bueno, pues hablando ya de Kama, creo que ya no me queda... No confundir con el Kama Loka, no confundirlo con la Kama Loka, El Kama Loka es un purgatorio, Y la Kama Loka es otra cosa. Bueno, vale, ya se me fue un poco el salto al cielo. Bien, vale, sí, bien,
Bueno, por lo tanto, no, me quedan dos aspectos aquí que es muy claro. Además, esto es una referencia que había comentado Kailas en la primera parte de la charla, y al final de la charla a mí se me fue el santo al cielo. Vamos a hablar de cómo es nuestra estadía en el Kamaloka. Nosotros en el Kamaloka, que hemos dicho, hay personas que permanecen en el sueño casi cosas ya nada, esos ya no hablamos de ellos ya. Pero los que permanecen despiertos y semidespiertos hay una característica importante. El estado, la estadía de estas personas que permanecen despiertas, que ahí en este grupo estaríamos englobando a las personas que se caracterizan por su extremada maldad, crueldad, asesinos, homicidas, rufianes, ladrones. Estas personas en el Kamaloka, debido a un que mantienen el odio y la venganza en sí, van a seguir repitiendo sus tendencias malévolas en el Kamaloka, y por tanto van a permanecer en el Kamaloka en un estado despierto, pero purgando, sufriendo. Esto es importante. En los semidespiertos hemos dicho que si están semidespiertos, ahí están, se desintegran y desaparecen. Si son revitalizados, se convierten en los famosos elementarios, que son peligrosos. Pero hay un grupo de personas, que ahora vamos a hablar, que tienen un grado post-mortem distinto a todos los demás. Y en este grupo estaríamos englobando a aquellas personas que han muerto de una forma no natural, como hemos dicho antes, ya sea involuntaria, los que mueren en catástrofes o accidentes o etcétera, o los que han muerto voluntariamente, porque lo han decidido ellos, los suicidas. Estas personas presentan un post-mortem distinto a los demás, es decir, no pasan por el proceso de la muerte de una forma completa. Es decir, en el momento que mueren, solamente se produce en ellos la muerte del cuerpo físico, nada más, y ahí se interrumpe la muerte. Sus 6 cuerpos restantes permanecen unidos, debido a las fuerzas cohesivas que los mantienen unidos, y los van a mantener unidos durante el tiempo o el resto de vida que les hubiera correspondido vivir. Es decir, si un suicida le hubiera correspondido vivir 70 años y decide por cualquier circunstancia suicidarse a los 30 años, pues para ahorrarse sufrimiento, porque según él vive una vida con mucho sufrimiento y quiere ahorrársela, que sepa que los 40 años restantes los va a pasar en el Kamaloka, en ese purgatorio, con sus 6 cuerpos unidos, esperando a que termine su periodo natural, que le hubiera durado la vida, para continuar después con el proceso de la muerte y seguir los demás pasos. Por lo tanto, aquí el ego, el alma de estas personas, pierde muchos años de evolución. Muchos años de evolución. Y esto debería llevar a la reflexión a todas aquellas personas que en algún momento se les pase por la imaginación el querer suicidarse para ahorrarse un cierto sufrimiento, sea real o sea hipotético, pues llevarles a la consideración hasta qué punto le va a ser ventajoso si después le va a pasar esto. Y también a todas aquellas personas que matan a otra o matan a otros por cualquier motivo o circunstancia. Esto les debería llevar también a una reflexión, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues con esto ya hemos... Perdón, pero lo que no entiendo es por qué las personas entonces que mueren en accidentes o que son asesinadas también pasan por ese proceso. Esto es un... Pero si no es decisión de ellas. Bueno, si no, pero mira, pero hay una cosa también. A lo mejor desconocemos los motivos de nuestro karma. Nuestro karma puede llegar a un momento decidido y decir, bueno, este señor tiene que morir aquí. Exacto. Yo tampoco lo puedo decir con exactitud si es así o no. Digo que normalmente en teosofía se considera que ese tipo de personas que no han muerto de una forma natural, a lo mejor es por algo, es por algo, porque a lo mejor... de morir es de manera natural. Bien, exactamente. ¿Qué pasa? Que esto también entra en contradicción. No quería entrar en este campo, porque si no nos vamos a alargar. Evidentemente esto va contra la famosa libre albedrío, ¿no? Porque parece que está todo predeterminado, porque si nos dice que tenemos que pasar toda una vida, pero esto también lo comprenderemos un poquito mejor cuando hablemos de la reencarnación. Hay un momento en la reencarnación donde nosotros vamos a ser conscientes de nuestra futura vida y vamos a ver el por qué vamos a vivir una serie de experiencias. Y eso puede estar un poco la explicación de eso. ¿Entrarían ahí también entonces ese tipo de personas que por de forma altruista, por servicio, entregan su vida y entregan su vida para que no muera otro? ¿Se mueren ellos para que no se muera otro? Yo ahí ya no sabría qué responderte, ¿ves? Yo ahí no sabría qué responderte. No sabría... Sí, claro, sí, ese servicio te da camino de atajo
Sí. va a llegar. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto es real? Esto a lo mejor, esta organización no es que quiera englobar, pues a lo mejor todos los casos que se puedan dar. A lo mejor puede haber algún caso determinado, específico, que se pueda salir de esta forma de agruparlos. Yo he dicho esto, personas que mueren de una forma natural, enfocándome simplemente en personas que mueren por accidente o por una catástrofe natural y punto, sin entrar en más detalles, porque evidentemente puede haber alguna situación, como tú dices, que yo verdaderamente ahí no sabría qué responderte, no sabría qué responderte. Digamos, en general sería como una muerte más abrupta. Esto es lo que nos quiere decir que el karma, que esto lo veremos cuando hablemos de la reencarnación, el karma impone, tenemos unas causas elaboradas y que vamos a vivir en cada reencarnación. A ver, nos toca a lo mejor pues, pasar una enfermedad y después de la enfermedad esa muerte, por lo tanto, una muerte que es antes de tiempo, de lo que nos hubiera correspondido. Nos puede pasar por un accidente porque por un determinado motivo, no solamente nosotros, sino la persona que nos rodea tiene que pasar por ese trance porque es la experiencia que nos toca, porque en cada reencarnación nosotros venimos con unas causas que vamos a vivir, unas causas elaboradas, pero también nos desarrollamos en un medio. El medio también influye. El medio influye. Hablaremos de eso un poquito más adelante, pero bueno, hay cosas que yo verdaderamente no sé explicarlas, ¿no? Porque lo desconozco, y si lo desconozco no me voy a inventar aquí nada de que no sepa, ¿no? Perdón un momento, y la persona que está, por ejemplo, en un hospital conectada a una máquina para sobrevivir, en el momento que ella decide que la desconecten, o si ella está inconsciente, los familiares deciden que se desconecte. Claro, estos son casos tan específicos que no ahí yo ya... personas también o las muertes asistidas, ¿no? Así, y que no quieren vivir con una cierta medicación muy extrema y que piden que no se le administre más esa medicación para sostener esa vida. Eso es una frontera muy sutil. Ahí estaríamos hablando, es lo que estamos hablando siempre. ¿Hasta qué punto eso se puede considerar suicidio? O se puede considerar que tú como persona llega un momento determinado y dices, mira, yo no quiero... Es tu muerte natural, porque simplemente no tienes nada que te lo esté quitando, pero tampoco te estás imponiendo nada, o sea... Pero cuando es muerte asistida no es natural. No es natural. Te dan algo para Si morir. te desconectan... Pero a ver, tenemos que tomar en cuenta algo importantísimo. Cuando se escribió todo esto, cuando hicieron todo esto, cuando lo escribió todo Madame Blavatsky, no había todas las técnicas médicas que hoy en día. Nadie moría de la forma en los hospitales como mueren ahora. Entonces, eso no debe estar contemplado ahí. ¿Sí? Porque mucha gente es salvada cuando a lo mejor antiguamente ya te habías muerto y ahora de cualquier manera en un hospital te salvan, ¿sí? Te ponen esto, te inyectan aquello, te ponen lo otro y tú revives, que 50.000 casos han habido. Entonces a lo mejor no hay también la opción de pensar al revés, de que te tocaba morir y no te han dejado. Hombre, pues me supongo yo que ese planteamiento también está. Esas cosas no pasaban en aquella época, ¿no? ¿Sí? Y en la muerte asistida, la vida que te queda ya es mínima, o sea, no es un tiempo... En realidad es vegetativo. Es porque te estás muriendo, simplemente es apurar un poco el proceso. En este caso, ¿qué tanto de conciencia? Ahí la frontera es muy fina, muy sutil, es difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Incluso pasa aquí, por ejemplo... a nivel de la composición septenaria, no quería introducirme. Cada uno de estos cuerpos está dividido a su vez en 7. Y entonces los niveles, por ejemplo, los niveles superiores del mental inferior, llega un momento que se funden con los niveles inferiores del mental superior. La frontera es tan sutil que ya no se distingue. Hablaremos de esto ahora un poquito adelante, no es tan fácil, ¿eh? Por eso digo que estas fronteras de clasificar, es que clasificar a veces es peligroso. Es hasta aquí, y no es que no haya compartimentos estancos, a veces llega un momento que ahí se dan cierto tipo de circunstancias que es muy difícil determinar, ¿no? Incluso esto también puede dar lugar a la conclusión de eso, oye, yo duraré lo que tengo que durar, parece como si viviéramos predestinados a vivir digamos, esos años, ¿no? Eso también puede llevar a cierto rechazo por ciertas personas, ¿no? Pero
Pero es que es así, que es así. Eso entra dentro del famoso plan divino. Pero bueno, no vamos a entrar a hablar de eso porque si no, entonces nos arreglamos de la charla. Bien, continuamos. Vamos a hablar entonces ahora. Aquí ha terminado ya el proceso de la muerte. Salimos del cuerpo cámico, y entonces, y al salir del cuerpo cámico vamos al Devachan o a la Vichy. Entonces vamos a hablar primero de la Vichy. Y os voy a decir por qué hablamos un poquito antes de la Vichy. Y después hablamos del Devachan. Bien, en la Vichy, como hemos dicho antes, ese es el lugar donde todas aquellas personas que se hayan dejado caer en el fango de la animalidad, de la bestialidad, de las bajas pasiones, avaricia, orgullo, maldad, crueldad, todas esas personas van a la Vichy. En la Vichy, digamos, por lo tanto, es la antítesis del Devachan. El Devachan, como sabéis, es un lugar elevado, un lugar celestial, de muy altas vibraciones. Por lo tanto, nuestro karma negativo no puede entrar en el Vichy. Y por lo tanto, el karma negativo no puede tener acción dentro del Devachan, donde debería darnos la correspondencia a nuestras malas acciones. No puede entrar en el Devachan. Por lo tanto, en el Devachan solamente pueden entrar las personas acompañadas de su buen karma, ¿no? El karma que hemos dicho generado por sus buenos pensamientos, acciones y palabras. Por lo tanto, el karma negativo se queda a la puerta de la entrada, dicho así de una forma coloquial, a la puerta de la entrada como un equipaje, esperando a que el alma salga del Devachan y al salir vuelva a recoger ese equipaje y vuelva a reencarnarse y que lo va a acompañar en su siguiente reencarnación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todas aquellas personas que se distingan por su extremada maldad, crueldad, esas personas van a reencarnar rapidísimamente. Y van a volver a nacer en el plano físico material, donde el karma negativo le va a hacer experimentar todo el dolor y el sufrimiento que han ocasionado a los demás a lo largo de su vida. Por lo tanto, entonces estaríamos hablando de una Vichy terrenal. Nuestro infierno es aquí, en el plano físico. Por lo tanto, decir lo que comentábamos antes, podríamos hablar de un infierno con una cierta ubicación geográfica espacial. Nosotros sufrimos fundamentalmente nuestro infierno en el plano físico, que es donde se genera la mayor parte de nuestro karma, tanto positivo como negativo. Y es donde nuestro karma negativo tiene acción, porque en el Devachan no tiene acción, no puede actuar, porque no puede entrar. ¿De acuerdo? Nosotros pasamos nuestro infierno aquí, en el plano físico. De ahí que veamos a lo largo de nuestra vida, pasemos por un montón de sufrimientos y veamos también un montón de sufrimiento a nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Decir, no obstante, que en teosofía se considera, y esto es importante, igual que pasaba en el hinduismo, que tanto el Devachan como el Vichy no son lugares ni de condena ni de dicha eterna, sino que son lugares de permanencia temporal. Ahí se está, en el caso de la Vichy, se está un tiempo temporal, purificando, purgando esos aspectos negativos, esas maldad, esa crueldad, y terminada ese proceso de purificación, la persona entra en el Devachan, es decir, sale de la Vichy y entra en el Devachan. Estará el tiempo que le corresponda y al final saldrá del Devachan para alcanzar la siguiente reencarnación y continuar con el proceso evolutivo, porque ya sabéis, en teosofía se dice, y es lo que se manifiesta, de que el proceso evolutivo del ser humano siempre es positivo hacia adelante, y por muchas cosas que hayamos hecho malas, una vez que hemos purgado, saldremos de la Vichy, pasaremos al Devachan, y ese es el paso que hay que dar para alcanzar la siguiente reencarnación y continuar con el proceso evolutivo. ¿De acuerdo? En este quinto paso, eso es siempre así, ¿no? Es como si se pasase primero por el filtro, por decirlo de alguna manera, de la Vichy, lo que es la persona, sí, X tiempo, y antes de una siguiente reencarnación siempre tendría que pasar por el Devachan. Por el Devachan. Devachan siempre. Primero a Vichy. El primer proceso de purga es en el Kamaloka. Que hemos dicho que podíamos permanecer minutos, horas o días. Es breve. Y de ahí te vas al Devachan, si ya tus aspectos, digamos, más malévolos son pocos y ya te vas directamente al Devachan. Pero hay otras personas que se van a la Vichy. En el Vichy están el tiempo que les corresponda. Y de la Vichy vuelven al Devachan y después del Devachan continúan con su proceso. Pero si la maldad es demasiada, ya no van a Devachan, sino que van directamente a reencarnar. También. Bien, también.
Porque en el plano físico es donde tienen que sufrir su infierno. Eso les da la oportunidad. Que es lo que acabamos de decir. Bien, decir no obstante que hay otros autores, bueno, en Teosofía hay otros autores que hablan de una existencia de 8 infiernos, o de un infierno dividido en 8 planos, donde evidentemente la persona entraría en el plano que le correspondería a su determinado nivel vibratorio, a nivel de grado de maldad. Y hablan de que el último infierno, el octavo, el más, digamos, doloroso, tenebroso, es el octavo, donde las personas, solamente ahí entrarían las personas más malvadas, más crueles. Y ahí estarían en un continuo morir y renacer, que eso dicen que es tremendamente doloroso, morir y renacer. Aunque con la, digamos, esperanza de alcanzar un final redentor que les permita salir de la bichi, entrar en el Devachan y continuar con el proceso. ¿De acuerdo? Decir como curiosidad que desde el punto de vista de otras culturas se habla de otro tipo de infierno o de otros tipos de infiernos, que equivaldría al que proponen las grandes religiones. Este infierno es un infierno oscuro, muy tenebroso, y en el cual pues raramente o excepcionalmente se entra, y son muy pocas las personas que entran. Ya sabéis que la palabra infierno viene de infernos, que significa parte inferior, parte baja, oscura, interior, ¿no? Bien, a este infierno entran solamente aquellas personas que después de numerosísimas reencarnaciones, pues lo único que hacen es trabajar en el mal y para el mal. No son capaces de corregirse. Ya el karma, la ley del karma, el karma negativo ya no tiene acción sobre ellos. Y entonces, como no hay forma de que corrijan ese tipo de actitudes, estas personas son las que entran en este infierno. Y entonces, aquí, en este infierno, sufren un proceso de involución. Primero pasan al estado animal, después pasan al estado vegetal y finalmente pasan al estado mineral. Por eso se dice que este tipo de personas es el reino que les afín. Por eso dicen que son gente con corazón de piedra, corazón pétreo, ¿no? Bien, estas personas en este tipo de infierno se convierten en restos fósiles petrificados. Pasado un cierto tiempo, este resto fósil petrificado empieza a descomponerse, a desintegrarse, y empieza a convertirse en polvo cósmico. De esta forma se libera el embrión del alma, y el embrión del alma, al verse liberado, vuelve a casa, vuelve al espíritu. Esta es una visión, digamos, de algunas religiones, tal como lo contemplan ese infierno tremendo, ¿no? Vale. Bueno, pues bueno, hemos hablado de la bichi. Bueno, pues vamos a hablar entonces ahora del Devachan. Ya nos queda poco, ya. Vamos bien. Vamos a hablar del Devachan. El Devachan es un lugar, digamos, celestial. Es el lugar o el hogar de los devas. El Devachan, como sabéis, equivale al cielo, y los devas pues son unos seres celestiales que equivaldrían a los ángeles, a los arcángeles. Por lo tanto, el Devachan es un lugar, digamos, de muy alta vibración. Es un lugar luminoso, de bienaventuranza. Y debido a la acción de ciertos devas, de ciertos, no de todos, de ciertos devas, convierten al Devachan en un lugar pues libre de todo tipo de mal o pesar. Es un lugar, por lo tanto, donde nada más que, como hemos dicho antes, nada más que pueden entrar solamente aquellas cualidades nobles, elevadas, sublimes del ser humano. Las personas que entran en el Devachan disfrutan de un enorme estado de extática felicidad y enorme bienaventuranza. También se caracteriza por ser un lugar donde el poder de la persona para alcanzar sus aspiraciones o lograr sus aspiraciones solamente se ve limitada por su propia capacidad para aspirar. Es decir, basta que la persona, digamos, piense en algo para que ese algo lo logre. Y esto es debido al poder mental que tienen, porque en el Devachan se transcurre en el mental superior. Esta es una de las características del Devachan. Otra característica. Por lo tanto, en el Devachan, la persona libre ya de la necesidad de sentir, ver, oír y escuchar a través de sus órganos sensoriales, experimenta dentro de sí un enorme poder interior que le permite en cualquier momento comprender cualquier circunstancia totalmente, de un modo completamente integral. No hay posible equivocación. Además, en el Devachan la persona es consciente de su pasado, presente y futuro. Esto lo veremos mejor en la reencarnación. ¿De acuerdo? Bien, pues dicho esto, vamos a ver cómo es la vida en el Devachan. El Devachan es un lugar donde no se adquiere conocimiento nuevo.
solamente es un lugar de asimilación y expansión de aquellas cualidades nobles del ser humano. También vale como descanso reparador, como un lugar donde nuestra alma descansa, hace de descanso reparador para nuestra alma, porque nos dicen que nuestra alma después de cada encarnación se siente verdaderamente agotada, entonces le hace la función también de descanso, como un spa, desde ahí te relajas y te quedas allí, descansado, ¿de acuerdo? De vacaciones. De vacaciones, bien. Entonces, en el Devachan, nuestro ego, nuestra alma, asimila todo el conocimiento, experiencias y aprendizaje que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida recién acabada, y mediante un proceso de transmutación, de transformación, los acaba transformando en poderes y facultades mentales y morales, que acabará finalmente incorporando a nuestro cuerpo causal y también al carácter de nuestra alma. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar entonces ahora cómo está el compuesto del Devachan. Al igual que todos los demás cuerpos, también tiene una división setenaria, y está dividido en 7 subplanos, que son los que hemos puesto aquí. Estoy yo delante tapándolo. Hay un primer grupo que estarían englobados los 3 subplanos que se conocen sin forma, que se llaman el Arupa Loka, y un segundo grupo donde estarían los 4 subplanos siguientes con forma, que son los Rupa Loka. Bien, este primer grupo, estos 3 subplanos, aquí es donde residirían todas aquellas personas que han alcanzado un grado elevado de desarrollo. Las personas que han alcanzado un gran desarrollo espiritual, como maestros, adeptos, mahamas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y transcurre su Devachan en el cuerpo causal. Ese es su Devachan. Su vida celestial transcurre en el cuerpo causal. Los del segundo grupo, que son los 4 subplanos con forma, que son los que se conocen como Rupa Loka, son donde van toda la vasta mayoría de los 60.000 millones de personas que aún conformamos la masa que estamos aún pendientes de evolucionar, aún todavía retrasadas. Aquí es donde vamos a ir la mayoría de todos nosotros, por no tener ese grado de desarrollo espiritual alcanzado. Aquí, a los 4 subplanos con forma, a los Rupa Loka. Y el cielo, el Devachan, para estas personas va a transcurrir en el cuerpo mental superior. Como veis aquí, no sé si os daréis cuenta, porque a mí también me pasó igual, hay una cierta diferencia conceptual entre cuerpo mental superior y el cuerpo causal. Hay una cierta diferencia conceptual. Y esto, bueno, a ver, me da tiempo, puedo decir un poco. Es que las fronteras son muy sutiles, son muy sutiles, aunque hay algunos que están muy pendientes de establecer fronteras, pero son muy sutiles. Mira, aquí este es una hoja que no he puesto ahí porque no me sería imposible. Este está sacado de un libro de Pabri, un teósofo hindú, y el libro se titula Teosofía explicada. Y aquí, bueno, representa los 7 planos de la naturaleza, y después la composición del ser humano. Aquí llega un momento que los cuerpos se mezclan con los principios y se solapan. Hay a veces la frontera entre distintos cuerpos. Esto no me voy a poner a explicarlo porque nos alargaría mucho. El que esté interesado pueda entrar, que mire ese libro o cualquier texto, y veréis que dependiendo del autor, a veces los conceptos y la separación de los cuerpos, de hecho, por ejemplo, hay autores teósofos que dicen que, por ejemplo, debido a la gran interrelación que hay entre... Porque aunque yo aquí haya puesto, esto creo que lo comenté en la primera parte de la charla, los haya puesto separados, porque evidentemente tienen que estar separados para una fácil comprensión, porque además cada cuerpo de estos tiene su función y es propia de él, no lo hace ninguno, pero están tan interrelacionados unos con otros que funcionan como un todo. Y de hecho, por ejemplo, hay autores que fusionan el físico con el etérico debido a la gran interrelación que hay entre ambos, y hay algunos que fusionan el astral con el kama, como os he dicho antes. Y la frontera, incluso os digo que el kama lo ponen simplemente, por ejemplo, el mental superior, el mental inferior lo asocian con el mental superior y lo pasan al plano divino, y dicen que entonces hay un cuerpo causal también conocido como manas, y el manas a su vez lo dividen en 2, mental superior o manas inferior y manas superior.
y sitúan el mental inferior en el plano divino. Por lo tanto, no me introduzco más en ese campo. Bien. Entonces, que ya se me fue el santo al cielo, que estaba hablando del Devachan, y estábamos hablando de los suplanos, ¿no? Bien, vale, pues una vez, digamos, por lo tanto, vamos a ver ahora cómo están, digamos, cómo organizados. ¿Cómo entramos entonces en estos suplanos? Pues esto pasa igual que en el mundo astral, en el momento que la persona entra en el Devachan, entrará a residir en cualquiera de estos suplanos, atraído por cualquiera de estos y siempre de acuerdo con su plano vibratorio. Pero esto no quiere decir, a diferencia con el mundo astral, no quiere decir que la permanencia en este suplano pasa igual que en el mundo astral, que vas pasando de uno a otro. En el momento que entras en el plano celestial, en el Devachan, y entras a residir en cualquiera de los suplanos, permaneces toda tu vida en ese suplano, no sales de ahí. Por lo tanto, una vez terminada la vida celestial, que dura diferentes periodos, la persona pasa a residir a su cuerpo causal. Pasa a residir a su cuerpo causal, ¿de acuerdo? Y normalmente el tiempo de permanencia en el cuerpo causal para la mayoría de nosotros es breve, y normalmente lo hacemos en un estado de semi-inconsciencia, de ensueño. Terminado nuestra estancia, que suele ser breve para la mayoría de nosotros, debido a nuestro grado de desarrollo espiritual, se principia una nueva reencarnación, ¿de acuerdo? Una nueva reencarnación. Por lo tanto, vamos a hablar ahora de la reencarnación, que es el último paso, la nueva reencarnación, ¿de acuerdo? Bien, decir que con respecto a la nueva reencarnación, de que toda persona, por poco que haya progresado, evolucionado a lo largo de su vida, pasa por un momento de clara visión antes de alcanzar la siguiente reencarnación. ¿Quién se quedó con la llave de la sed? Nadie se quedó con la llave de la sed. La llave del baño. Falta el baño del llamo. ¿Quién ha ido al baño? Yo fui, pero ya estaba abierto. Creo que sí. Sí estaba abierto. Ya ha aparecido, ¿eh? Es que estaba en el Devachan, ¿eh? Está en el Y entonces no había forma de conectarnos con él. Sí, yo se la cogí y fui al principio. Pero no. No había forma de conectarnos con el Devachan. Ya reencarnó. A la bici. No tanto. A la bici. Pues bien, pues mira, decir entonces que antes de alcanzar la siguiente reencarnación, toda persona, por muy poco que haya evolucionado, progresado o así, pasa por un momento de clara visión. En ese momento de clara visión, cada uno de nosotros va a poder revisar y analizar todo lo que ha sido su vida anterior. Va a también poder revisar y analizar todas sus vidas anteriores y todos los actos y las consecuencias de esos actos a lo largo de esas vidas. Va a también poder visionar y analizar las causas que van a ser elaboradas en el futuro. Y hablando de futuro, va a también poder revisar y analizar lo que va a ser su próxima reencarnación, con las oportunidades de aprendizaje y evolución que le van a aportar. Por lo tanto, cuando digo que va a poder ver sus causas, las causas que van a ser elaboradas, con eso estoy diciendo que en ese momento la persona va a poder visionar todos los motivos y el porqué de las experiencias que le va a tocar a vivir en su siguiente reencarnación. Las va a poder ver allí y analizar. Que es el momento de lucidez. Claro, pero ¿en qué plano visionas eso? En el Devachan. En el Devachan. Ese es en el que a veces en otras charlas hemos hablado de que después el alma decide dónde va a reencarnar dependiendo de las necesidades. Bien, entonces, terminado este momento de clara visión, cuando termina este momento de clara visión, dicho así de una forma un poco poética, las envolturas de la materia, las capas de la materia, rodean a la persona, al individuo,
oscurece en su visión y entonces se principia un nuevo nacimiento, una nueva reencarnación. Por lo tanto, esta nueva reencarnación tiene lugar debido a la acción de dos aspectos, de dos factores. El primero es el despertar de los poderes de nuestra mente inferior, debido a la acción de Taná, lo que se conoce como la sed, el ansia de vivir. Y el segundo factor es la acción de nuestra alma, de nuestro ego, que se ve empujada por la ley del karma, por el karma negativo. Es decir, la acción de estos dos factores es lo que dan lugar a un nuevo nacimiento, a una nueva reencarnación. Por lo tanto, la persona va a nacer en un lugar y un medio con menos obstrucciones y dificultades, como hemos dicho, siempre de acorde a su karma generado, a su karma pasado. Es decir, en cada reencarnación nuestro ego elige a nuestros padres y elige al medio, a la familia, donde se va a desarrollar. De ahí que cada vez es mejor. ¿Qué? Claro. La experiencia cada vez es mejor. Evidentemente, si hay una evolución siempre es para mejor. Entonces, por eso se dice de una forma coloquial que en cada reencarnación, cuando como el ego elige a nuestros padres y a nuestros medios, el ego se hace cargo de la cruz, se hace cargo de la nueva vestidura, y entonces se principia una nueva reencarnación. ¿De acuerdo? Esto es lo que se dice de la reencarnación. Bien, como estoy dentro del tiempo, de la hora y media, entonces me voy a permitir leeros aquí un pequeño párrafo, que no sabía si me iba a dar tiempo. Aparte de esto, bueno, hasta aquí es la charla, Vale, y si queréis preguntar algo y alguien quiere aportar algo, pues este es el momento. Así esto que último que dijiste es, por eso se asocia cuando estás en el cuerpo mental superior, se asocia, o sea, se habla que ahí están todas las personalidades del alma, y que escoge la personalidad que va acorde con lo que tiene que experimentar o tiene que vivir en esa próxima vida. ¿No es así? Es por eso, porque tiene la capacidad. Ahí está el Devachan y ahí es donde tienes... en el Devachan, tú en ese momento que se le llama de clara visión, es Claro. cuando nuestra alma, nuestro ego, hace ese proceso, ¿no?, de revisión, de visión, Sí, sí. y ahí visiona todo. Por eso decíamos antes al principio que en el Devachan la persona es consciente de su pasado, presente y futuro. Por lo tanto puede revisar su vida pasada, sus vidas pasadas, puede ver las causas que se van a elaborar en un futuro. Es decir, esas causas son las que residen en nuestro cuerpo causal, las que nos van a hacer vivir todas las experiencias que nos va a tocar. Lo que pasa que en el momento que antes de producirse esa reencarnación, que dicho de una forma poética, las famosas nubes de la materia se rodean, oscurecen la visión y ya pierdes todo el recuerdo. Entonces ya no recuerdas nada. Entonces se principia un nuevo ciclo de vida, ¿no? Tú no vuelves a nacer a la vida normalmente sin ningún recuerdo de tus vidas pasadas, excepto en los casos que sabemos y que cada vez ya aparecen más, de personas que sí tienen algún recuerdo consciente de algunos hechos aislados de lo que fueron anteriormente. Pero lo normal no es eso. Prácticamente puedes tener recuerdos aislados, pero no detallados, ni muchísimo menos, ¿de acuerdo? O los que puedes... ¿Qué? Perdón, que es en ese momento, en ese preciso momento de lucidez, cuando se ejerce realmente lo que es el libre albedrío, el de verdad. El verdadero libre albedrío Correcto. se ejerce por la conciencia o el alma en ese momento de lucidez. El supuesto libre albedrío que conocemos aquí no es realmente libre albedrío. Simple y llanamente es pequeños atisbos que nosotros tenemos de voluntad, en cierta manera, para tomar decisiones que no son más que las pequeñas prácticas que hacemos estando vivos o reencarnados por la evolución para lograr, porque ese libre albedrío es la meta a alcanzar, porque aparte de ese libre albedrío está vinculado directamente con lo que es la iluminación. Sí, no, claro, ahí en ese momento claro de visión, claro, es cuando nuestro ego, nuestra alma, al revisar, analizar, es cuando decide las causas que van a ser elaboradas, lo que te conviene, las experiencias que vas a vivir, a lo largo de su vida. Bien, aparte de las preguntas que me podéis hacer a continuación, me gustaría leeros aquí una cosa que es breve,
no con ánimo, porque esto a alguno de vosotros a lo mejor os puede inducir a cierta confusión, pero no es mi pretensión, ¿eh? Es simplemente para aportaros una visión de cómo a veces se puede contemplar la muerte de distintas perspectivas, y en este caso es desde la perspectiva de una persona muy importante dentro del mundo espiritual, y que estuvo en su momento muy íntimamente unida a la teosofía, como fue Krishnamurti, ¿no? Aunque después, por diversos motivos, se alejó y después anduvo como un verso libre ahí por el mundo, ¿no? Dando su enseñanza y hablando, ¿no? Dando conferencias. Bien, esto lo quité de un texto que no recuerdo de qué era, no sé si era de un libro o de una serie de conferencias que él dio, donde él se hace una serie de preguntas y a sí mismo se responde. Y dice, por ejemplo, hablando concretamente del tema de la muerte, y dice: ¿por qué temo a la muerte? Y vuelve a preguntar: ¿y qué hay más allá de la muerte? Y él se responde a sí mismo y dice: pienso que uno teme a la muerte porque siente que no ha vivido. Uno teme a la muerte cuando no se ha realizado plenamente en la acción. Es decir, cuando uno no ha encarado la vida totalmente, completamente, con plenitud de mente y corazón. Continúa con el razonamiento, pero yo he entresacado esta frase. Y ahora continúa siguiendo preguntándose, hablando sobre la muerte. Y pregunta: ¿qué hay más allá de la muerte? ¿Hay un más allá? ¿Sabe usted por qué una persona formula habitualmente tales preguntas y por qué quiere saber qué hay al otro lado? Y se contesta: la persona que esto se pregunta es porque no sabe cómo vivir en el presente y está más muerta que viva. Desea averiguar qué viene después de la muerte, porque no tiene la capacidad de comprender este presente eterno, porque para él la vida ha sido toda una serie de experiencias incompletas, sin comprensión, sin sabiduría. Por lo tanto, el más allá es para él más atractivo que el presente. Por eso las innumerables preguntas acerca de lo que hay en el más allá. Y concluye con una frase un tanto lapidaria: el hombre que indaga en el más allá ya está muerto. Bien, esto que os podría introducir, esto que podría inducir a alguno de vosotros a una confusión, no es así, ¿eh? De hecho coincide en algunas cosas con lo que hemos venido hablando a lo largo de estas dos charlas. Y dice, por ejemplo, vamos a ver, evidentemente aquí Krishnamurti dice que el presente es eternidad. Él es lo que dice, ¿no? Y de hecho es así, ¿no? Y la eternidad se encuentra en el presente, no en el futuro, evidentemente. Claro. Si uno vive en el presente eterno, el más allá no existe. Entonces la vida no se divide en pasado, presente y futuro. Entonces solo hay plenitud. Y en eso radica el éxtasis de la vida. Es lo que decíamos en la primera parte de la charla, ¿no? Que la muerte realmente no existía, ¿no? Que era una ilusión. Que lo único que existía es la vida. La vida es eterna. Correcto. La vida es eterna. Y por lo tanto la muerte solamente es una etapa de manifestación de la vida. La muerte es eso. Es solamente una etapa. Lo único que existe es vida. Si tú vives en el presente y todo es vida y todo es presente eterno, esto sería la equivalencia. A grandes rasgos. ¿De acuerdo? Pues ahora ya podéis preguntar todo lo que queráis o aportar lo que queráis. Perdonadme. A ver, preguntar y aportar si queréis. Porque la muerte es un tema muy interesante, ¿eh? Y además todos vamos a pasar por ella. Con seguridad. Y además, cuanto más nos preparemos, esto era una de las cosas que decíamos en la primera parte de la charla, ¿no? Es lo que propone la teosofía, ¿no? Prepararnos para afrontar la muerte de una forma inteligente y adecuada, igual que preparamos un viaje a Sálvora, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer una preparación. Yo tengo duda, Ángel, con la cremación. Con lo de la cremación, sí, con perdón. La cremación. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es mejor? ¿Qué pasos hay que llevar para que la evolución sea más... En la primera parte de la charla habíamos hablado de que normalmente, dependiendo de la cultura o de la enseñanza religiosa o esotérica, hay distintos criterios. Se habla de 36, 72 horas, se habla de 3, 4 días, 5 días, 6 días. Oye, evidentemente hoy en día con los criterios que hay de conocimientos de la medicina, pues bueno, hay una cierta frontera a partir de la cual no es muy conveniente
por motivos higiénicos, tenerlo a lo mejor 5 o 6 días esperando antes de hacer una cremación. Pero lo normal, lo mínimo, son 3 días. Pero lo que pasa antes de la cremación también tiene su importancia, ¿no? Claro. Y eso es lo que... No, es que ella preguntaba sobre cuántos días tendrían que pasar antes de hacer una cremación. Porque acordaros de lo que explicábamos anteriormente, bueno, y aquí también lo hemos dicho desde el punto de vista de la teosofía, que después de 36-72 horas nosotros abandonamos nuestro cuerpo etérico. Entonces, cuando abandonamos nuestro cuerpo etérico es cuando ya pasamos al cuerpo astral, a entrar en el mundo astral, después de las 36-72 horas. Aparte, añadiéndole ese breve tiempo que permanecemos en el cuerpo, digamos, en el cuerpo etérico, cuando están unidos aún a través de ese cordón de plata. Entonces, a partir de esas horas, se podría considerar que ya no interrumpes el proceso, ya has abandonado toda la materia física, ya no importa, no vas a interrumpir ni el proceso post-mortem y por lo tanto puedes deshacerte del cadáver físico. El problema es que si tú te deshaces del cadáver físico antes de pasar esos procesos, eso es lo que puede interrumpir ese proceso. Por eso, tanto en el hinduismo como en el budismo y aquí en la teosofía, pues siguen distintas normas, ¿no? Y se habla también de los 3-4 días que hemos hablado antes en la primera parte de la charla, ¿no? De dejar, los budistas por ejemplo dicen que hay un proceso de descomposición interna. Durante ese proceso de descomposición interna no debemos interrumpirlo. No debemos interrumpirlo. Interrumpirlo significa mover el cadáver. No, moverlo, quemarlo, lo que tú quieras, Claro, interrumpir. El hecho de moverlo también interrumpe. También. Eso es una consideración de ellos, ¿me entiendes? Entonces, claro, en nuestra... Pero aquí no se cumple. No, es que eso, a ver, Eso es muy relativo, porque eso también depende de la cultura y todo eso. Claro. Porque inclusive antiguamente los budistas, ¿sí? A los cuando alguien se moría, después lo dejaban abandonado, tirado por ahí para que cumpliera el proceso de putrefacción los animales carroñeros se alimentaran de ellos para cumplir el ciclo natural. El ciclo natural, o sea, para que se alimentaran de ellos los buitres y todos los bichos que hay, porque consideraban que eso era lo natural. También los zoroastristas hacían ese tipo de planteamiento, ¿no? De que dejaban el cadáver, porque en el momento supuestamente de la muerte se libera el cordón de plata y el cuerpo físico es cuerpo físico. Inclusive hay un estudio científico hecho no hace mucho que experimentaron con cadáveres, personas muriendo, las pesaron antes de que se murieran y luego las pesaron después de morir. Justo después de morir, todas las personas que pesaban 21 gramos menos. Dicen que porque es se pesa el alma. Y es cuando el alma se sale del cuerpo físico. Y que en ese proceso, después de que se sale del cuerpo físico, ya el cuerpo no es más que materia inerte, que ya no tiene más importancia que aquello. Entonces puedes tratarlo como quieras, quemarlo, porque patearlo, dejarlo tirado, sigue en los otros cuerpos, ya no regresas, después de que ya estás declarado muerto, que bueno, que legalmente y dentro de los plazos te dejan esperar tanto X tiempo, que dentro de la parte científica te obliga, ¿no? Después ya el cadáver no tiene ningún sentido. Y antiguamente la mayoría o los dejaban morir para cumplir con el ciclo natural o los quemaban, porque lo de enterrar es más nuevo. Y lo de cremar es nuevos ahora, pero sí quemar los cadáveres al aire libre se quemaban al aire libre, sí, se hacía la ceremonia y todo lo demás y después hacían una hoguera y los quemaban. En muchísimas culturas, no solamente en la hindú, en la celta, en los indios aborígenes americanos y también los australianos y la mayoría, que era la forma de purificar, eliminar el cuerpo para que liberar el alma y liberar a la vez el alma. Entonces, la importancia de todo eso siempre es en el hinduismo, como había dicho en la primera parte de la charla,
una de las razones de la cremación, lo más importante, es las creencias, por ejemplo, en el caso de los hinduistas, es que cuando ellos hacen la cremación, cuando le corresponde, evidentemente, a su debido tiempo, es con el objeto de ayudar al alma de esa persona, que en ese momento está confusa, está desorientada según ellos, a que rompa lo más rápidamente los lazos, los vínculos, no solamente con el cuerpo físico, sino también con el plano físico. Entonces, que continúe con su proceso, el proceso que le toca a vivir. Porque hay personas que tenemos a lo mejor demasiados apegos con el plano físico, y entonces nos agarramos al cuerpo físico, y mientras el cuerpo físico esté ahí presente, ahí estamos, si está 4 días, está 4 días, si está 7, está 7, y si está 8, está 8. Entonces, en el momento que corresponda, como hemos explicado antes, se incinera y se acabó, y ya el alma tiene que seguir su proceso, y ya es una forma de obligar a romper esos lazos, esos vínculos. Mira, yo me gustaría ahora, si me permitís, ya que no surgen muchas preguntas, abordar ese tema que no pude abordar en la primera parte de la charla, si me lo permitís, abusando de vuestra confianza y disponibilidad, es hablar un poco de la clarividencia, porque lo he citado, porque antes he olvidado también decir una cosa que no la quise citar porque pensé que me iba a pasar del tiempo. Cuando estaba hablando del Devachan, dije una frase que no sé si os disteis cuenta. Bueno, claro, no, ¿cómo vais a dar cuenta? Con tanta información no vais a dar cuenta. Lo creo, porque sería demasiado. Yo sí, porque realmente preparé la charla, ¿no? Hasta ahora siempre venía diciendo, cuando estaba hablando del mundo astral y todo eso, que es gracias a la clarividencia, el trabajo de investigación de los clarividentes, la teosofía nos dice patatín, patatán, patatán. Bien. Cuando llegué al Devachan, un momento que dije, al hablar del tiempo de permanencia en el Devachan, dije, de acuerdo a lo que nos dicen los maestros, el tiempo de permanencia, que se me olvidó decirlo, por eso ahora me he acordado, el tiempo de permanencia en el Devachan es de 1500 años, término medio. Esto a vosotros os parecerá un poco extraño, raro, pero no es raro, no es extraño. Es el término medio. Realmente hay personas que van a entrar por el Devachan y así como entran salen. Y hay otras que evidentemente, como los casos de las personas más avanzadas, desarrolladas espiritualmente, permanecen varios milenios, no 1500 años, varios milenios, ¿de acuerdo? Y esto lo sabemos gracias a los maestros. ¿Y por qué digo maestros? Porque no podemos ya usar la clarividencia para contactar con el Devachan. No tenemos forma. Lo poquito que sabemos de lo que pasa en ese mundo divino es poco. Y ese poco lo sabemos a través de la transmisión de los maestros, de los mahamas. Porque no tenemos forma de conectarnos con ese mundo. Digamos, invocar a un espíritu para que ese espíritu nos diga a nosotros cuál es su experiencia o su vida en el mundo, en el plano divino. Entonces, lo poco que sabemos, a veces de una forma incluso confusa o algo contradictoria, viene de ahí. Viene de ahí, ¿de acuerdo? ¿Y cómo comunican eso a los seres? Bueno, pues como hemos dicho antes, a través de los famosos de los Nirmanakayas y Kavaya Rupis, los Mayavi Rupas que hemos dicho antes. Yo quería comentar, es que yo nunca fui a ningún espiritista, pero es que sí he vivido a lo largo de mi vida ciertas experiencias. Y bueno, la verdad que siempre ha sido un mundo que me ha llamado mucho la atención, el mundo de la muerte. Yo ya desde niña, pues como que muchas veces presentía, sobre todo cuando las personas morían. O sea, yo no veía a la persona, pero sí sabía que algo iba a ocurrir.